Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la tarea, con lo que había quedado de tarea. Em, ¿Qué había quedado de tarea? Más bien, ¿qué dudas tienen sobre la tarea? ¿Qué había quedado? Estos ejercicios, ¿no? Ujú, el 29, El 29, 29. podemos empezar por ahí, sí. Regla de introducción de la disyunción para demostrar los siguientes argumentos. Bueno, supongo que el uno es suficientemente fácil, que es solamente utilizar introducción de la disyunción en un paso literalmente sale, pero no sé, ¿qué opinan? El uno y el 2 son como muy básicos. No sé si quieran ver otro, el 3 o el 4. Aunque, por ejemplo, el ejercicio diga que vamos a usar la regla de introducción a la distinción para demostrar tal, está bien si usamos, por ejemplo, eliminación de la conjunción para poder llegar a la introducción de la distinción. Sí, y quiero saber, ahora que los estoy viendo, quiero saber por qué lo dices, porque en uno, no, en uno no se necesita utilizar, perdón, en 4 no se necesita, pensé que en 4 se necesitaba, pero no. Creo que ninguno se necesita, en estos 4, o te refieres a otro? No, bueno, de hecho, para el 2 yo lo utilicé. ¿Para el 2? Sí, lo que hice fue, O en, sea, ¿este? ajá, Ok, a ver. lo que hice fue Q o no P como introducción a la distinción. Luego eliminé P como, bueno, eliminé no P como eliminación de la 2 y, Pero, ¿qué eliminaste ahí? bueno, eliminé Q más bien. Me quedó no P Pero, ¿mediante qué regla? con eliminación de la conjunción, pero creo que no. Pero, exacto, ¿por qué conjunción si es disyunción? Sí tuvo que haber sido de la disyunción, Pues si es una disyunción, solo puedes quitarla con eliminación de la disyunción que no hemos visto y que justo vamos a ver hoy. pero entonces no debí, o sea, estoy mal. Sí, pues es que en general la idea es, para que tú puedas meter una conectiva, necesitas usar la regla de introducción de esa conectiva y para que puedas quitar la conectiva necesitas usar la regla de eliminar esa conectiva. O sea, es decir, no puedes utilizar regla de eliminación de la disyunción si lo que quieres hacer es eliminar una conjunción o viceversa. No puedes utilizar la regla de eliminación de la conjunción si lo que quieres es eliminar una disyunción, Pero ¿no? entonces sería correcto haber utilizado eliminación de la disyunción o no fue, no era necesario. No era necesario porque en uno, digo en dos, es decir, en esta de Q y no P, Ujú. esta, este, solo necesitas introducir la disyunción. Fíjate, tienes Q y la tienes también en la conclusión, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué te dice eso? Y lo único nuevo, digamos, que tienes en la conclusión es esta disyunción con negación de P. ¿Qué te dice eso? Pues que con una introducción de la, perdón, con una introducción de la disyunción sale, ¿no? ok. Entonces, y sí, de hecho solo era en un paso, era, si tienes Q, solo le pongo negación de P, disyunción Q por introducción de la disyunción en uno. Es que ¿Y por qué como lo que, puedo hacer? Porque la regla me permite introducir fórmulas a la izquierda o a la derecha. ok, La fórmula que yo quiera, de hecho. eso era lo que yo pensé que no se podía. Ok, No, ya sí, sí. porque fíjate sí, o sea, hay que fijarnos acá en la regla. Tiene, digamos, dos versiones, que es, si tienes A, de ahí puedes introducir, o sea, puedes tener esa misma fórmula en disyunción con cualquiera otra fórmula a la derecha, ¿no? Es decir, tienes A, bueno, pues puedes concluir que A en disyunción con cualquier otra fórmula a su derecha. Igual tienes A, que de nuevo es cualquier fórmula, y de ahí puedes concluir cualquier otra fórmula en disyunción con A, pero esa otra fórmula pues a la izquierda. Entonces la regla te permite en cualquiera, bueno, en su primera versión te permite introducir una disyunción a la derecha de la fórmula que ya tenías y en la segunda versión te permite introducir una disyunción a la izquierda de la fórmula, ¿no? Entonces, sí, no necesitamos más reglas para eso.
¿Sí? Sí, gracias. Bien, gracias. Hay que ver por ejemplo, la 3. ¿Qué opinan sobre la 3? Yo en la 3 hice exactamente lo mismo que planteábamos en la 2. O sea, la conclusión ya me dice que tengo que introducir una disyunción en respecto de no T. Evidentemente, en la línea primera tengo a no T, pero en la línea 2 tengo a Q, que nada tiene que ver con mi conclusión. Ajá. Entonces, yo prácticamente la 2 la omití. Pero Sí, entonces, por el mismo principio de la regla, agregué entonces en el número 3, anoté la disyunción, o bueno, más bien le introduje una disyunción con R, entonces no M. exacto. Sí, o sea, también igual sale en un solo paso. Es decir, en 3, aquí nada más ponemos, ay, en 3 nada más escribimos pues, la conclusión, negación de T, disyunción, si R, entonces negación de M, por introducción de la disyunción aplicada a qué fórmula, pues a la fórmula que está en 1, porque es T y digo negación de T y ya. Ajá. O sea que cuando un número está de más, no es necesario eliminarlo en las conclusiones, simplemente lo ignoramos. Ujú. No. ¿Por qué te pones triste? ¿No? Porque creo Lo dicen todas, básicamente. Pero ¿cómo los eliminaste? Pues lo que hice fue juntar T con Q por introducción a la disyunción, luego dejé solo T por eliminación de la, no, perdón, de la conjunción. Después eliminé T por eliminación de la conjunción de 3 Ujú. y pues ya al final junté la negación de T con R, entonces, no, M por disyunción, bueno, por introducción a la disyunción. Introducción. Ujú. Está bien, es válido. O sea, lo que hiciste, si te entendí bien, fue en 3, negación de T, conjunción Q, por introducción de la conjunción de 1 y 2. Déjenme aceptar a alguien. Y en 4, quitarte Q y quedarte con negación de T por eliminación de la conjunción en 3. Y en 5, pues poner la conclusión, negación de T, disyunción, cierre, entonces negación de M por introducción de la disyunción en 4, ¿no? Sí, exactamente. Es válido, las reglas están bien aplicadas y ya, solo son pasos innecesarios, pero está bien, o sea, es decir, es lógicamente válido. En el examen te lo pondría bien, el ejercicio, y ya, o sea, no hay problema. Bueno, es decir, el problema es como usar más pasos, que digo, no es un problema grave, solo pues, no sé, no es necesario. Te lleva tiempo y tal, ¿no? Y claro, la suposición de fondo de que tienes que usar todas las premisas no es necesario, no es necesario usarlas. Hay unas que van a sobrar, en algunos casos, ¿no? Como que de hecho por eso lo puse, como para practicar, perdón, como para practicar ese concepto de que no es necesario utilizar todas las premisas. Pero sí, pero es válido y Ok, están bien usadas las reglas y las practicaste, ¿no? Bueno, y el 5, perdón, el 4, pues es básicamente lo mismo, nada más tenemos 1 y en la línea 2 sería una introducción de la disyunción aplicada a 1, ¿no? Y si se fijan, lo único que sucede es que ponemos una fórmula, la que queramos, en este caso la que está en la conclusión, a la izquierda. Y ya, ¿no? O sea, son fórmulas más largas y más complejas y por eso parece que pasan más cosas, pero no, en realidad solo es una introducción de la disyunción. ¿Vale? A menos que tengan dudas con el 4 de qué es lo que pasó realmente, pero lo que pasó es lo que les digo. Si no, podemos ver los siguientes ejercicios, que son los 30. yo solo tenía una duda en el 3, Ujú. porque pues están al revés, ¿no? O sea, primero está la primera parte del condicional, vaya. El antecedente. Ajá, el antecedente y después ya está completo, ¿no? El condicional. Ujú. Entonces, ya cuando lo hice en el paso 3,
pues por eliminación del condicional. Nada más que en el paréntesis le puse 2,1. No sé si se tenga que poner así porque pues primero está el antecedente y luego el... Porque normalmente Sí, se digo. pone 1,2, ¿no? Porque, bueno, se pondría 1,2 porque primero está el condicional y luego el antecedente. Pero Ujú. no sé si sea Mira, necesario. ya veo, sí, es una buena pregunta. En realidad, digo, si uno quiere ser extremadamente riguroso, lo que yo hago es poner primero la fórmula que tomé primero y el segundo número la fórmula que, o sea, la pregunta que está haciendo, a ver, si te entendí bien es esta, ¿no? Entonces uno tiene aquí, entonces concluyes negación de M disyunción con S por eliminación del condicional. Y la pregunta es si poner entre 1 y 2 o entre 2, 1, ¿no? Y la verdad es que da igual. O sea, mientras pongas a qué líneas te referiste, ya no importa. Te digo, yo por ser extremadamente riguroso pondría 1, 2, porque usé primero el antecedente y luego el condicional, pero da igual. Mientras pongas las líneas que sí son, todo bien. ¿Sí? Vale, gracias. Ok. Bueno, no sé, el 4, es que todos son lo mismo, ¿no? Es decir, si se fijan, vamos a verlos rápidos todos. En 1 tenemos un condicional, tenemos el antecedente, y la conclusión es el consecuente. Entonces, solamente es aplicar la regla. En 2 es igual, un condicional, tenemos el antecedente del condicional, concluyes el consecuente, entonces solo hay que aplicar la regla. En 3 tenemos un antecedente, bueno, una fórmula que resulta cuando vemos en 2 que es el antecedente de un condicional. Y bueno, por la regla podemos concluir pues el consecuente, que es este, ¿no? Y en 4 igual tenemos un condicional y la fórmula de abajo es el antecedente, pero es la fórmula del antecedente y concluimos el consecuente, ¿no? El consecuente que está acá, pues lo sacamos. Y ya, eso es, todas salen en un solo paso, que es la aplicación de la regla a las dos líneas que tenemos en cada argumento. En todas la justificación va a ser eliminación del condicional aplicado a las líneas 1, 2 o 2, 1, como quieran. No sé si tengan alguna otra duda, díganos sobre estos. Si no, pasamos a los 31, que están un poco más emocionantes porque utilizan más reglas. ¿No había Ah, dejado solo el 35? creo que sí, no estoy seguro. Creo que tienes razón. Déjame avanzar al 35. De este solo habían dos. Y hay que utilizar las reglas de introducción y eliminación a la conjunción, introducción y eliminación del condicional, introducción y eliminación del bicondicional y la regla de introducción de la disyunción. Bueno, vamos a empezar con 1. ¿Quién quiere decirnos cómo hizo 1? El sonido del grillo lo voy a bajar ahora mismo. Sí, díganos, ¿cómo hicieron 1? Yo solo usé introducción a la conjunción para hacer el antecedente. Entonces en 3 puse S o P por introducción a la conjunción de 2. Y en 4 puse no Q por eliminación de la implicación. Pero ¿no querrás decir introducción de la disyunción? Sí, perdón. Va, sí. Ok, sí. Entonces ya con la introducción de la disyunción, ¿qué hiciste? En 4 ya tenía no Q por eliminación de la implicación de 3, de 1 y 3. Y ya. Bien. Ok. Estoy viendo, sí, estuvo bien. O sea, lo que hiciste es correcto. Introducción de la disyunción y eliminación del condicional. Bueno, entonces sí, lo que hizo la compañera estaba bien. En 1 fue, tienes S, nada más en 3 fue disyunción S por introducción de la disyunción en 2. En 4, ya tienes el antecedente, ¿no? Que es este. Y ya negación de Q por eliminación del condicional en 1 y 3. ¿Sí? Precisamente eso está bien. Bueno, no sé si quiera. Bueno, hay que ver el 2 rápidamente, que es el que falta. ¿Quién quiere darlo? Yo. Es 4T por eliminación de la conjunción en 3. 5R por eliminación de la conjunción en 3.
Luego 6S por eliminación del bicondicional en 1 y 5. Ah, ok. A ver, déjame apuntarlo porque este sí está más largo. Entonces, en 4 te quedas con T por eliminación de la conjunción en 3. En 5 te quedas con, dijimos, R. R por eliminación de la conjunción en 3. En 6 te quedas con... S por eliminación del Ujú. bicondicional en 1 y 5. Exacto. En 1 y 5, sí. 7 es S, conjunción T, por Ujú. introducción de la conjunción en 6 y 4. Ajá. Y 8Q por eliminación del condicional en 2 y 7. Sí, todo bien. Excelente. Bien, pues ya está. Muy bien. Gracias. Si tienen dudas o comentarios. Y si no, vamos a pasar a lo siguiente, que son el último bonche de reglas de introducción y eliminación. Ah, ya después de eso, el jueves empezamos con cuantificacional, para que, ya con cuantificacional, bueno, no, hay que ver más reglas hoy para poder utilizarlas después en cuantificacional. Bueno, vamos a ver introducción de la negación, eliminación de la negación, y creo que son las que faltan, ¿no? A ver. Eliminación de la disyunción. Falta eso. Déjame ver. Negación. Vamos a empezar con eliminación de la disyunción. Y con eso, para eso se necesita el concepto de demostración por casos. Voy a quitar tantito mi pantalla para explicarlo. Ok, entonces, bueno, para la regla de eliminación de la disyunción necesitamos el concepto de demostración por casos. Y ese es el concepto de cuando básicamente tienes un número determinado de casos posibles y te vas cada uno viendo qué se sigue de cada uno de esos posibles casos, ¿no? Es decir, otra vez, es como si estuvieras en un camino y tienes, digamos, 3 caminos enfrente de ti, que se separa el camino, pues, ¿no? Se bifurca, pues tendrías 2 caminos, y lo que haces es ir por cada uno de ellos para ver hasta dónde te llevan, ¿no? Y ya después regresas y dices, bueno, el camino que sea que tome, voy a llegar a esto, ¿no? Digo, es una metáfora. En realidad lo que vamos a tener para eliminación de la disyunción vamos a tener una disyunción que queremos quitar, ¿no? Por eso es eliminación de la disyunción. Y lo que vamos a hacer, o lo que se requiere hacer para poder eliminar la disyunción es ver qué se sigue de cada uno de los disyuntos, primer paso, y segundo, demostrar mediante las reglas que de cada uno de los dos disyuntos se sigue la misma fórmula. Si eso sucede, entonces podemos concluir esa fórmula que se sigue de los dos. Ese es el concepto, es muy sencillo. Otra vez, tenemos una disyunción que queremos quitar. ¿Cómo la quitamos? Demostrando que de cada uno de los disyuntos se sigue la misma fórmula. ¿Sí? Y así podemos quitar la disyunción porque en realidad vamos a decir, bueno, esta disyunción ya demostré que de cada uno de los disyuntos se sigue lo mismo. Entonces, en vez de tener la disyunción, voy a tener lo que se sigue. ¿Sí? Ese es el concepto. Ese es el concepto de demostración por casos y es lo que está detrás de la regla de eliminación de la disyunción. Que doy un ejemplo en el libro. Igual es bueno ver el ejemplo. Sí, digo, es muy 2016, pero ahorita van a ver por qué, pero funciona. Considera la elección presidencial en Estados Unidos de América en 2016. Había 2 contendientes, que eran Donald Trump y Hillary Clinton. Además, sucedía que Donaldo, no sé por qué puse Donaldo, seguro fue una autocorrección. Le tengo que quitar el la O. Que Donald Trump había expresado su desaprobación con las pruebas nucleares de Corea del Norte. Por otro lado, Hillary Clinton también estaba en desacuerdo con la política social e internacional de Corea del Norte. Aparte de esto, Clinton tenía la postura de que Estados Unidos debería enfrentarse diplomáticamente con aquellos países que no se alinearan con los tratados internacionales en materia bélica y de derechos humanos. Bueno, es un poco de historia, ¿no? Sabiendo esto, los observadores internacionales podían afirmar lo siguiente. Si Clinton gana las elecciones en 2016, Estados Unidos tendrá un conflicto diplomático con Corea del Norte, ¿no? Entonces, primera conclusión de la información que acabamos de ver es, si Clinton gana las elecciones en 2016, Estados Unidos tendrá un conflicto con Corea del Norte. Bueno, seguimos leyendo un poco de historia.
Pero Trump es bien conocido por realizar afirmaciones problemáticas en su cuenta de Twitter, incluyendo afirmaciones acerca de sus opiniones de política internacional. Esto, aunado a su postura con respecto a la situación en Corea del Norte, hizo que los observadores internacionales pudieran afirmar lo siguiente. Si Trump gana las elecciones en 2016, Estados Unidos tendrá un conflicto diplomático con Corea del Norte. Entonces, poniendo ambas afirmaciones juntas, tendríamos que Estados Unidos tendrá un conflicto diplomático con Corea del Norte. Es decir, como las únicas dos opciones eran que ganara Clinton o que ganara Trump, y como además los dos tenían opiniones contrarias a Corea del Norte, de aquí se puede inferir que pasara lo que pasara, Estados Unidos tendría un conflicto diplomático con Corea del Norte. Fíjense, de acuerdo con lo que sabíamos en ese momento de la historia y de Trump y de Clinton, y de la situación, la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, podríamos decir, primero, que si ganaba Clinton, iba a haber, si ganaba Clinton la presidencia en 2016 de Estados Unidos, iba a haber un conflicto diplomático con Corea del Norte, ¿no? Y también, pues, por cómo es Trump y qué es lo que estaba pasando, podríamos decir también que si ganaba Trump, pues iba a pasar lo mismo, un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? Entonces, como solo había dos opciones, que ganara Clinton o que ganara Trump, digo, claro, había más opciones, que el mundo se acabara y, ¿no? Que ambos murieran extrañamente, pero dejando de lado eso, suponiendo que no fueran posibles, solo había dos opciones, que ganara Trump, que ganara Clinton. Por lo tanto, como bajo cada una de las opciones iba a pasar que Estados Unidos tuviera un conflicto diplomático con Corea, ya fuera que ganara Trump o que ganara Clinton, pues de ahí podíamos inferir que Estados Unidos va a tener un conflicto diplomático con Corea. De nuevo, porque bajo cada una de las opciones eso iba a pasar. Entonces, este es un caso de demostración por casos, como les digo acá. Cuando tenemos solo un número limitado de opciones y además cada una de estas opciones implica el mismo resultado, entonces se debe seguir que ese resultado va a pasar, suceda la opción que suceda. ¿Sí? En una demostración por casos ni siquiera necesito saber cuál de las opciones sucede, solo necesito saber que si una sucede llevará un resultado y si el otro sucede llevará el mismo resultado. Si sé ambas cosas y si sé que son las únicas dos opciones, puedo inferir que llegaré al resultado. Bueno, finalmente, ¿cómo puedo saber que cada una lleva el mismo resultado si no sé si suceden o no? Pues supongo que suceden y demuestro que llevan al resultado. Es decir, en las demostraciones por casos hago demostraciones condicionales. Entonces voy a poner el pizarrón. Ok. Entonces, de nuevo, lo que va a suceder es que vamos a tener en alguna premisa de nuestro argumento, vamos a tener una disyunción. Digamos, A disyunción con B. A disyunción con B. Y de nuevo, lo que queremos hacer es demostrar que de A se sigue una cierta fórmula, vamos a decirle C, y de B se sigue la misma fórmula, ¿sí? Si eso pasa, si de las dos independientemente se sigue la misma fórmula, de eso podemos concluir esa fórmula, ¿no? Véanlo así. O bien en 2016, o bien ganaba Clinton, o bien ganaba Donald Trump, ¿sí? Si ganaba Clinton, de ahí se seguía que iba a haber un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Corea. ¿Por qué? Porque Clinton era contraria a Kim Jong-un y lo que sea, ¿no? Si ganaba Trump, de ahí se sigue también que Estados Unidos iba a tener un conflicto diplomático con Corea porque Trump pues, es muy belicoso o lo que quieran, ¿no? Entonces, ya fuera que ganara Clinton o ya fuera que ganara Trump, sí iba a seguir que Estados Unidos iba a tener un conflicto con Corea. Entonces, eso. De la disyunción podemos inferir C de manera incondicionada, ¿no? O sea, fíjense, porque aquí, de hecho, estas flechitas en realidad no van a ser flechitas, estrictamente hablando van a ser cajas, porque vamos a hacer demostraciones condicionales, ¿sí? Ahorita lo voy a poner bien. Pero vamos a hacer esto, vamos a decir, supongamos A, vamos a utilizar nuestras reglas y nuestras premisas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y vamos a demostrar que de A se sigue C. ¿Sí? También vamos a hacer una segunda demostración condicional y decir, mira, supongamos B, utilizando reglas y premisas, concluir C. Si podemos hacer eso,
si de cada uno de los dos disyuntos, utilizando reglas y premisas, podemos concluir la misma fórmula, de ese ejercicio podemos concluir C de manera incondicionada, ¿sí? De manera categórica, se dice. ¿Por qué? Porque ya sabemos que suceda el que suceda. Si sucede uno, llegamos a C. Si sucede el otro, llegamos a C. Ahí concluimos. Cualquiera que suceda, llegamos a C. Y ¿Sí? si en alguna de las dos no llegáramos a C, ¿qué sería como inválido? No lo puedes aplicar. O sea, ya no puedes inferir que de la disyunción se sigue C. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo este argumento. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tengo déjenme mover todo esto. ¿Por qué no lo puedo mover? Pensé que para esto servía, si no, ¿para qué me sirve? Ah, sí. Ya está. Entonces, si se fijan, tengo una conclusión. Voy a ponerlo en rojo. Tengo una conclusión que es Q. Me fijo en dónde está Q. Está acá y está acá. Ahí. Y acá, ¿no? Pregunta, ¿puedo sacar a Q con las reglas que tengo? Pues no, porque para quitar P necesito P solita. Sí la tengo, pero la tengo en disyunción con otra cosa, entonces tengo que quitar la disyunción. También podría sacarla de acá, aquí está, pero la tengo otra vez en condicional. Entonces, para sacar esta R necesitaría R solita para eliminar el condicional. Sí la tengo aquí, pero la tengo en disyunción. Entonces, sea como sea, voy a necesitar eliminar esta disyunción, ¿sí? Entonces, eso me dice, bueno, pues utiliza una eliminación de la disyunción, ¿no? Para eliminar la disyunción que está en 2. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. En 4 voy a abrir dos demostraciones condicionales, es decir, dos cajas. Voy a poner A. ¿Qué es lo que voy a poner en cada caja? Pues, como suposición, cada uno de los dos disyuntos de mi disyunción, de la que quiero eliminar. R, como suposición. Voy a abrir otra caja. Le voy a poner A', esta comita. Voy a poner el otro disyunto, que es P, como suposición. ¿Sí? Entonces, eso siempre voy a hacer. Cuando quiera eliminar una disyunción, voy a abrir en la misma línea dos cajas, A' y A solita. Y en cada una de las cajas voy a poner como suposición cada uno de los dos disyuntos de la disyunción que quiero eliminar. Y de ahí, de nuevo, la idea es demostrar en cada uno que se sigue la misma fórmula. Tiene que seguir la misma. No importa que sea con más pasos, no importa que esté utilizando otras reglas. En todo caso, lo único que importa es que sea la misma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la del lado izquierdo. En la siguiente línea ya tengo R. Pues ya puedo quitar este condicional y quedarme con Q. Eliminación del condicional. Aplicado a la línea 3 y la línea 4A. Y ya llegué a Q. Aquí cierro mi caja. ¿Por qué? Porque ya no necesito hacer más. Recuerden, ¿dónde cierro cajas? Pues donde me sea útil, donde haya llegado a la línea. ¿Sí? Llegué a Q. A'. Bueno, en la siguiente línea B'. Vamos a ver esto. Ya tengo P. Pues ya puedo quitarme este condicional, ¿no? Así que Q por eliminación del condicional aplicado a la línea 1 y la línea 4A'. Que prima de nuevo es esta comita que me dice, pues es otra A, ¿no? Y otra vez ya llegué a Q, ya no necesito hacer nada más. Cierro. Digo, podría seguir haciendo demostraciones, pero recuerden, la única que puedo sacar es la última línea, entonces ya no voy a hacer más demostraciones dentro de las cajas. Concluyo Q por eliminación de la disyunción que tengo en 2 en la línea 4. Recuerden, las cajas cuentan como una sola línea. Otra vez, ¿cuál es la justificación? Que en cada uno de los disyuntos, voy a poner el color rojo. En cada uno de los disyuntos, fíjense, tengo el disyunto, la disyunción R, disyunción P. Tengo aquí los dos disyuntos como suposición y mostré en sus respectivas cajas que implican a Q. Los dos implican a Q, es el último paso de mi caja. Eso me permite decir que si tengo esa disyunción, R disyunción con P, puedo inferir Q por eliminación de la disyunción. ¿Sí? Pero, profe, ¿Dudas? sí.
no bastaría con ver que 1 y 3 están, pues son condicionales, o no sé cómo se diga, la Q, y que el antecedente de cada uno de ese condicional es la línea 2. Sí, sí basta para ver, pero lo que uno hace con una demostración en deducción natural es explicitar ese razonamiento que acabas de tener tú. Es decir, uno lo ve en el momento y dice, ah, mira, claro, aquí se sigue, pero aquí de lo que se trata es de mostrar ese razonamiento, ¿no? De manera totalmente explícita, y justo para eso es todo este procedimiento. Claro, uno, si estuviéramos en un contexto, digamos, más informal, y te ponen ese argumento, tú dices, mira, claro, se sigue porque tienes dos condicionales, tienes la disyunción de ambos antecedentes, de ahí se debe seguir el consecuente porque es el mismo, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es ponerlo de manera mecánica, ¿no? De manera completamente rigurosa, para ejercitar eso, ¿no? Para ejercitar el razonamiento explícito, ¿no? El concepto de demostración. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo R implica Q y T? Y en 2 tengo que P es equivalente con S. En 3 tengo R disyunción con P otra vez. Bueno, no, voy a usar otras letras para que pues, no piensen que siempre deben ser las mismas. M. N. Bueno, digamos R. M disyunción con R. Y finalmente en 4 voy a tener S implica T. Conclusión, T. Entonces, este es mi argumento. Vamos a realizarlo. Ok, me fijo en mi... qué chafa, no se copió el puntito de acá. Ahorita lo pongo. Entonces, me fijo en mi conclusión, es T, ¿no? Me fijo, bueno, ¿cómo puedo sacar T? La tengo aquí, pero la tengo con un condicional. Quiero quitarme el condicional. Ok. Para quitar lo que necesito el antecedente y aplicar una eliminación de condicional. ¿Cómo tengo el antecedente? Pues lo tengo aquí, aquí está S. Bueno, pero no lo tengo solito, lo tengo en equivalencia con R. Bueno, necesitaría R, aplicar una eliminación del bicondicional y ya quedarme con S, aplicar una eliminación del condicional, quitarme esto y quedarme con T. Bien, pero necesito R. Pero no tengo R solita, la tengo aquí en disyunción. Entonces, significa que tengo que quitarme esta disyunción. ¿Cómo puedo quitármela? Bueno, aquí tengo M, pero en condicional con otra cosa. Entonces voy a intentar aplicar una eliminación de la disyunción para ver cómo me lo la puedo quitar, porque ya acabo de ver que si quito la disyunción, como que todo se ve más sencillo. ¿Sí? Entonces voy a experimentar por ahí. En 5, pues hago precisamente lo que les digo, que es M por suposición, abro otra caja, A', que es una comilla, R por suposición, ¿sí? Entonces voy a poner ambos disyuntos como suposiciones en cajas. Y bueno, voy a intentar en ambos lados llegar a la misma conclusión, ¿sí? Para poder sacar esa conclusión y tenerla de manera incondicionada, porque recuerden, las cajas me están señalando todo esto es bajo una suposición. Y esta suposición no te están dando la verdad, no te la están dando como verdadera en tus premisas. Tú lo estás poniendo como supuesto. Bueno, ya tengo M, pues lo más sencillo es quitar esto, ¿no? Bueno, me quedo con Q conjunción T por eliminación del condicional entre 1 y 5A. C. ¿A dónde quería llegar? Pues quiero llegar a T. Entonces voy a llegar de una vez a T. A ver si del otro lado puedo llegar a lo mismo. Por eliminación de la conjunción en 5B. Voy a cerrar aquí a ver si desde el otro lado puedo llegar a lo mismo. Y si no, pues me regreso acá y veo qué puedo hacer. B'. Tengo R. Bueno, pues como tengo R, pues aquí lo tengo en bicondicional con S. Pues yo sé que si tengo una fórmula y la tengo en bicondicional con otra, pues las puedo sustituir. Eso significa que puedo sustituir S
por eliminación del bicondicional que está en 2, por R que está en 5A'. Bien, en C', C', lo voy a poner otra vez. Ya tengo S. ¿Para qué me servía S? Ah, bueno, porque puedo quitar este condicional, ¿sí? Y quedarme con T. Entonces, T por eliminación del condicional aplicado a la línea 4, que es donde está el condicional, y la línea 5B', que es donde está el antecedente. Y sí puedo llegar en ambos lados a T, entonces cierro, y en 6 saco T, y digo, mira, por eliminación de la disyunción que está en 3, que la hice en la línea 5. En la línea 5 lo que hice es, cada uno de los dos disyuntos, lo voy a poner en rojo, cada uno de los dos disyuntos los puse como su posición, ay, no sé qué sé, acá, como su posición, ¿no? Tengo M, tengo R, tengo R, tengo M, ¿no? Y demostré a partir de ellos que, sí, que si tengo uno, se sigue el otro. Si tengo uno, perdón, se sigue pues T. Si tengo el otro, se sigue T también. Entonces de ahí puedo inferir T, porque se sigue de los dos disyuntos. Entonces la metáfora es, se divide el camino, tengo una disyunción, muestro que de los dos caminos voy a llegar al mismo lado, a T, en este caso. De ahí puedo inferir, bueno, pase lo que pase, T, ¿sí? Creo que hay alguien en el chat diciendo algo. No entendí, ¿qué es lo que no entendiste? Pues lo que me cuesta trabajo y no entiendo es las suposiciones, son las que me cuestan trabajo entender porque, bueno, sobre todo en las eliminaciones de condicional son las que cuestan trabajo. ¿De conjunción? Pero A ver. de condicionales, perdón. De condicional, a ver, vamos a ver rápido. De condicional es nada más esto, es, tienes una fórmula, digamos, P, y si resulta que es el antecedente de un condicional, tú de ahí puedes concluir Q. O sea, en 3 tienes el condicional y el antecedente. Es lo único que necesitas. Y ahí puedes concluir el consecuente por eliminación del condicional en 1 y 2. Déjame poner otro ejemplo un poco más interesante, digamos. Supongamos que uno tiene esto, R y T, supongamos. Y en conclusión, ya nada más tienes S disyunción con M, supongamos, ¿no? Supongamos que este es el ejercicio. Bueno, lo que vamos a hacer es fijarnos qué te piden en la conclusión. Oh, no, mis perros están ladrando porque vieron un gato. Empiezan a ladrar mucho, pero bueno, en fin. Entonces, en la conclusión tienes S disyunción con M y te fijas, ¿en dónde está mi conclusión? Bueno, no tengo M, si me fijo no tengo M, no está acá. Entonces, como está en disyunción, pues eso significa que al final la voy a introducir. Necesito S. S sí lo tengo aquí como consecuente, ¿no? Lo voy a quitar todo. S sí lo tengo como consecuente de un condicional. Significa que tengo que quitarme el condicional. Entonces, una eliminación de condicional. Bueno, pero necesito T solita, porque la regla de nuevo la regla es esta. Si A, entonces B. Y si tengo el antecedente, lo único que necesito es eso, para tener consecuente. ¿Sí? Elimino el condicional teniendo el antecedente del condicional. Y me quedo con el consecuente. ¿Sí? Nada más. No puedo eliminarlo teniendo el consecuente. Necesito el antecedente. ¿Sí? La otra es una falacia. Muy bien. Entonces, en 3, necesito de nuevo el antecedente. Así que voy a quedarme con el antecedente que es, de hecho, está en 1. T por eliminación de la conjunción aplicada en 1. Y ya tengo T, ya puedo quedarme con S, eliminación del condicional aplicado en 2 con el antecedente que está en 3. Ya que tengo S disyunción con M por introducción de la disyunción en la línea 4. Y ya está. Es decir,
Pues sí, no sé, teníamos el condicional, ya tienes el antecedente, te quedas con el consecuente, que es ese. Y ya teniendo ese, pues ya le puedes introducir lo que quieras, y en este caso, pues es M, que es lo que te sirve para llegar a tu conclusión. Vamos a ver ahora uno de introducción del condicional. Yo, Entonces, yo tengo ajá. una duda justo en la eliminación de la disyunción. Eh, los ejemplos que hemos visto como que nos llevan directamente a la conclusión, pero ¿cómo sería si lo encontramos como en medio? O sea, que no lleve directamente a la conclusión, sino más bien como que apoye a... Sí, es básicamente lo mismo, pero vamos a verlo. Déjame apuntar uno así. Supongamos que tienes eh, que Q implica T y M, y además que tienes que P es equivalente con R y S, y además que tienes que, si M y S, entonces, ¿qué será? N, y además que P disyunción con Q. Conclusión, N, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio que es justo como lo que comentaba el compañero. Voy a poner hasta acá. Bueno. N es lo que queremos concluir, ¿no? Necesitamos N. Y sí tengo N acá, pero justo, introducción, perdón, es un condicional. Lo tengo que quitar, ese antecedente. ¿Cómo lo quito? Con la eliminación del condicional. ¿Qué necesito? Pues necesito el antecedente que es M y S. No tengo M y S en mis premisas, no está aquí, no está acá, no está acá. Pero tengo con qué armar M y S. Tengo S acá y tengo M acá. Eso ya me dice, bueno, si puedo quitarme todo lo demás, ya me quedo con M, me quedo con S, los pego en introducción de la conjunción, quito el antecedente, me quedo con N y ya gané. Bueno, entonces tengo que quitarme lo demás. Empezando con esta, ¿cómo me quito esto? Bueno, si tuviera Q, podría quitar el condicional y quedarme con T y M, ya solamente quito la conjunción, me quedo con M. Ok, ya eso es una primera idea. Si tuviera P, quito el bicondicional, me quedo con R y S, quito R, quito conjunción y me quedo con S. Y ya teniendo M y S, pues ya les digo el plan que habíamos tenido, que era los pego y elimino el condicional y me quedo con N, que es lo que quiero. ¡Ay! ¡No! Aquí está. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que necesito? Necesito quitarme Q, necesito quitarme P. Pues no los tengo solitos, pero los tengo en disyunción, así que eso me dice, bueno, pues una eliminación de la disyunción es el movimiento obvio. Vamos a aplicarla. Entonces, en 5, voy a abrir una eliminación de la disyunción. A, voy a poner el primer disyunto por su posición. Abro otra eliminación de la disyunción, que es Q por su posición. Voy a empezar con la de la derecha. Voy a intentar llegar al mismo lado. ¿A qué lado podría ser? Pues vamos a ver hasta dónde. Digo, podría incluso terminar el ejercicio aquí, de hecho, como lo hicimos antes, pero vamos a hacer lo que decía el compañero, como llegar solo a una premisa intermedia y de ahí seguir afuera de la caja, digamos. Entonces, si me fijo, acá arriba, P lo quiero eliminar para quedarme con R y S. Q lo quiero eliminar para quedarme con M. No me va a servir si en un lado tengo R y S y en otro lado tengo T y M. ¿Por qué? Porque necesito llegar a lo mismo. Sí, lo puedo hacer si ejerzo un poder mágico del profesor, que es esto. Es que si no, sí era inválido, ya me di cuenta. ¿Por qué era inválido? Porque justo les decía, en ambos lados voy a llegar a T y M. Bueno, en un lado voy a llegar a T y M y en otro lado R y S. Pero no son la misma fórmula. Y si quito M, me puedo quedar M en un lado, S en el otro lado. No son la misma fórmula. ¿Sí?
Y no puedo juntarlas porque están en cajas distintas. Y de nuevo, nada sale de la caja excepto la última línea, que tiene que ser la misma en este caso. Entonces, tengo que ejercer un poder mágico que solo tiene... Es como los escritores de historias. Los únicos que pueden hacer retcon o como cambiar el pasado de una historia son los guionistas oficiales. Hemos sido timados. Sí. Sí, entonces, este es el argumento. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya es válido. Perdón, era inválido. No lo pensé bien al inicio. Ok, vamos a hacer lo que les decía. Bueno, ¿cómo puedo llegar a lo mismo en ambos lados? Pues, ya teniendo P, aquí está, quito este bicondicional y me quedo con R y S por eliminación del bicondicional, que está en ¿dónde? Está en 2. ¿Y por qué lo quité? Porque tengo un lado de la equivalencia, que es P, que está en 5A. Muy bien. En C, recuerden, quiero llegar a lo mismo de ambos lados, entonces como que planeo hacia el futuro y me doy cuenta que me va a servir llegar a M o S. Ah, no, perdón, este sí me va a servir para lo que decía el compañero. Entonces, lo primero que hago es quedarme con S por eliminación de la conjunción en 5B. Y les digo, planeo hacia el futuro porque digo, bueno, quiero llegar a M y S, porque eso es lo que me va a servir acá. Entonces, introduzco la disyunción. M disyunción con S por introducción de la disyunción aplicada en 5C. Y ya me quedo ahí porque ya dije, bueno, voy a llegar a lo mismo en ambos lados. B'. Ahora tengo Q. Teniendo Q, puedo eliminar este condicional y quedarme con este consecuente, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. T conjunción con M por eliminación del condicional que está en 1 y con el antecedente que está, perdón, 1, con el antecedente que está en 5A'. C' es, ya que tengo T y M, pues me quedo con M porque de nuevo quiero llegar a lo mismo. Eliminación de la conjunción que está en 5B'. Y en D', de nuevo, aquí ha resultado que en ambos utilicemos 4 pasos. En otro ejemplo podremos utilizar 5 pasos en uno del otro lado, no importa cuántos pasos, mientras en ambos se llegue a la conclusión. Ahorita veremos un ejemplo de eso. Entonces tengo M y para llegar a la misma, M disyunción con S por introducción de la disyunción que está en 5C'. ¿Está? En 6, M disyunción con S por introducción de la, por eliminación de la disyunción. ¿En dónde estaba esa disyunción? Pues está en 4 y llegué a ella mediante la línea 5. ¿Sí ven? ¿Sí ven? En ambos lados llegué a M y S, M o S, ¿sí? Por eso puse la disyunción, porque si no, no se iba a poder, porque, fíjense, si no hubiera habido disyunción aquí, en 3, si no hubiera hecho el truco mágico que solo el profe puede hacer, en este lado hubiera llegado S y en este lado hubiera llegado M. Y no puedo poner juntos M y S porque están en diferentes cajas. No las puedo sacar y poner en otra caja. Eso nunca se puede. No puedes sacar lo que está en una caja, a menos que sea la última línea. Y para la eliminación de la disyunción tiene que ser lo mismo. Entonces, por eso se necesitaba M disyunción con S. ¿Sí? Se necesitaba esta. Bueno, entonces, como ya la tengo en ambos lados, ya tengo M disyunción con S. Y ahora sí, ya puedo utilizar la eliminación del condicional para quedarme con N por eliminación del condicional que está en la línea 3 y el antecedente está en la línea 6. Ya está. ¿Dudas? Voy a repetir rápidamente el procedimiento. Lo único que hice fue eliminar la disyunción. A ver, lo voy a poner con rojo o con azul. Eliminar la disyunción que está en 4. ¿Para qué? Aquí tengo ambos disyuntos. En cada uno de los dos disyuntos, llegar a la misma fórmula, que en este caso va a ser M disyunción con S. ¿Para qué quería yo M disyunción con S? Pues porque ya teniendo M disyunción con S, aquí, nada más aplico una eliminación de este condicional y me quedo con N, que es lo que quiero. Y ya gané. ¿Sí? ¿Y cómo llego a M disyunción con S? Pues les digo, en cada uno de los, hago una eliminación de la disyunción, en cada uno de los disyuntos, mostrar que si tengo P,
que es este disyunto, de ahí puedo llegar a M disyunción con S. Y con el otro disyunto, que es Q, de ahí también puedo llegar a M disyunción con S. ¿Cómo sabía que eso sí iba a poder? Porque me fijo acá arriba. Si tengo uno de los dos disyuntos que es P, podría eliminar este y quedarme con este. Y tengo S. Si tengo el otro de los dos disyuntos que es Q, puedo eliminar el condicional y quedarme con este y quedarme con este. Ya que tengo S de un lado y M del otro lado, nada más disyunción, disyunción. Y ya gané. ¿Sí? Esa es la estrategia. Y eso es lo que hicimos básicamente. ¿Sí? Y ustedes al hacer el ejercicio, pues se van a fijar en la conclusión y van a pensar, bueno, ¿cómo puedo llegar a esa conclusión mediante lo que ya tengo? Comentarios. ¿Podría haber llegado directamente a la conclusión de la eliminación de la disyunción? Sí. Es decir, de cada lado, es decir, hacer el razonamiento de 6 y 7 de cada lado. Es decir, aquí en la columna de la izquierda, digamos, lo voy a poner aquí en E, utilizar M disyunción con S para eliminar el condicional de 3 y quedarme con N por eliminación del condicional, ¿sí? Que está en donde, en 3, utilizando 5D. Igual acá, en E', utilizar M o S para llegar a N por eliminación del condicional. Y ya nada más en el paso 8, sería aquí, quedarme con N por eliminación de la disyunción, ¿sí? Que está, la disyunción que está en 4 y en la línea 5. Entonces sí, si en cada lado hubiera hecho la eliminación del condicional, llegando en ambos lados a N, ya con eso bastaba, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué es necesario poner el paso 6? O sea, si ya tenemos en 5D y en 5D' la misma fórmula, ¿por qué se tiene que volver a poner? Porque necesitas sacar lo que está en las cajas. Es decir, con solo la línea 5 no has hecho la eliminación de la disyunción. La línea 5 son dos pruebas por suposición, ¿no? O sea, tenemos una prueba bajo la suposición de que P y otra prueba bajo la suposición de que Q. Pero no has hecho la eliminación de la disyunción. La eliminación de la disyunción está en 6. En 6 lo que estás diciendo es M o S se sigue de la suposición, perdón, se sigue de la disyunción que está en 4 mediante el razonamiento por suposición que está en 5. ¿Sí? Entonces, ahí es la eliminación de la disyunción. En 5 solo es 2 razonamientos por suposición. Pero no puedes concluir de ahí nada categóricamente. Tienes que hacer la aplicación de la regla, que es lo que está en 6. Vale, gracias. Ok. ¿Alguien dice algo en el chat? Se podría haber llegado a... necesitas decir que lo hiciste, exactamente. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a ver un caso de lo que les decía rápidamente y ya pasamos a las siguientes reglas que son introducciones, un zinc, no sé qué es un zinc. Es que son las introducciones y eliminaciones de la negación. 1. Vamos a ver. Entonces, Q y T. 2, P o T. Conclusión, T. ¿Sí? Ok, vamos a hacer esto. Entonces, tenemos 1. Bueno, déjame poner el color, ¿qué será? El color rojo. Tenemos conclusión T. No tenemos T solita, otra vez, pero tenemos una disyunción donde uno de los disyuntos es T, así que claramente voy a necesitar eliminar la disyunción. Ok. Y por otro lado tenemos P, si P, entonces eso implica Q y T, y otra vez tenemos T. Entonces voy a necesitar eliminar todo lo demás. Primero la condicional y luego la conjunción. ¿Sí? Entonces la estrategia es quitarme todo para llegar a T. Bueno, si tuviera P solita, podría quitármelo y quedarme con Q y T, y ya nada más quito Q. Pero no tengo P solita, tengo la disyunción.
Así que voy a hacer lo siguiente, una eliminación de la disyunción. Primer paso, P, por suposición. ¿Sí? Y en la otra caja también voy a poner el otro disyunto, que es A', que es T por suposición. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Eliminar esta disyunción. ¿Sí? Voy a empezar a la izquierda. B. Teniendo el antecedente, puedo concluir el consecuente. Eliminación del condicional que está en 1 con el consecuente que está en 3A. Teniendo Q y T, ya puedo quedarme con T solita por eliminación de la conjunción que está en 3B. Y ya cierro porque es a donde quería llegar a T. De este lado, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo T solita, ya no necesito hacer más, ¿ok? ¿Por qué? Porque de los dos lados quiero llegar a T. Así que simplemente cierro mi caja. Así, no hago más. No necesito hacer nada más, ya tengo T, ya no hay nada que hacer. Así que en 4, digo T porque llegué en ambos lados. En la caja de la izquierda, la última línea es T, y en la caja de la derecha también la última, y también la primera línea es T. ¿Sí? Pero lo que importa es que es la última línea, que es, ya no necesité hacer más, ya partiendo de lo que tenía, llegué ahí. Por eliminación de la disyunción que está en 2, en la línea que está en 3. En la caja, en las cajas que está en 3. Y ya, ¿sale? Y así demostraría ese argumento. Sí, en corto. ¿Vieron? Entonces aquí no necesité hacer más del lado derecho, solo tenía T y era lo que necesitaba y con eso basta. ¿Dudas o comentarios? ¿No? Bueno, vamos a ver la último par de reglas. Todo bien, muy bien. Entonces, el último par de reglas son de eliminación e introducción de la negación. Bueno, ya les digo, esta es la eliminación de la disyunción, esta es la regla. Está en el libro, les voy a poner ejercicios y ejemplos y todo eso. Vamos a poner eliminación de la negación, ¿sí? Para esto necesitamos el concepto de de reducción al absurdo. La reducción al absurdo, voy a ponerlo aquí, es una forma muy típica de mostrar en matemáticas. A veces se utiliza el mismo nombre por un tipo de falacia en el que representamos la postura de un contrincante como algo absurdo, es decir, como algo tonto o difícil de defender, pero no es el uso riguroso. Lo que queremos aquí es reducción al absurdo en el sentido lógico. Ay, perdón, debo compartir mi pantalla, ¿sí? Entonces, aquí vamos a utilizar reducción al absurdo en el sentido riguroso. Bueno, les explico un poco en qué sentido es absurdo, pero lo que vamos a entender aquí por reducción al absurdo es mostrar que de algo se sigue una contradicción, que es el absurdo. Vamos a llamarle absurdo a la contradicción aquí en lógica. Ya sé que absurdo en el lenguaje común significa algo tonto, o algo increíble, o algo que no tiene ninguna razón. Aquí solo vamos a entender absurdo por contradicción. Sí. ¿Ok? Entonces, una contradicción es... una contradicción afirma y también niega lo mismo que afirma. Es decir, esta es la forma lógica. A conjunción, negación de A. A y no A, literalmente. Entonces, de nuevo, una contradicción solo es una fórmula, conjunción, su negación. ¿Sí? Entonces, un absurdo va a ser una fórmula, conjunción, su negación. ¿Sí? Reducción al absurdo significa mostrar que de un conjunto de premisas se sigue un absurdo, una contradicción, A, conjunción, negación de A, una fórmula, conjunción, su negación. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, para reducir el absurdo a una fórmula, primero supongo esta fórmula y luego demuestro que implica una fórmula con la estructura pues, de la contradicción. Por esta razón, una reducción al absurdo usa demostraciones condicionales. ¿Eh? Bueno, entonces las reglas de introducción y de eliminación de la conjunción son reglas que son de demostración por reducción al absurdo. La regla de introducción de la negación me dice que si al suponer algo puedo demostrar que esa suposición lleva a una contradicción, entonces puedo inferir que eso que supuse es falso. Y esa es la regla, ¿sí? A partir de la suposición de A, recuerden, cuando tengo estas cajas, esto me dice que es una suposición. A partir de la suposición de A y utilizando las premisas que tenga y las reglas, si de ahí puedo llegar a una contradicción, pues puedo inferir que A es falso.
La justificación de esta regla se basa en una idea muy sencilla, que ninguna fórmula verdadera puede implicar una contradicción. En primera, ¿por qué? Porque una contradicción, como ya vimos con las tablas de verdad, siempre es falsa, lo cual pues está en esta tabla. Y en segunda, porque como también vimos, la única forma en que un condicional sea verdadero cuando el consecuente es falso es que el antecedente también sea falso. Como una contradicción siempre es falsa, ¿no? Como ya vimos, siempre es falsa una contradicción, pues cualquier fórmula que implique una contradicción debe ser ella misma falsa. Esa es la justificación. ¿Sí? Vamos a hacer uno de los ejercicios de la tarea. Déjame ponerlo acá. Voy a compartir el pizarrón. La primera es si R, entonces P conjunción con Q. Y la segunda es Q, entonces no P. Y la conclusión es negación de R. ¿Cómo sé que voy a necesitar una introducción de la negación? Pues porque fíjense, tengo una fórmula negada y sí la tengo, pero la tengo afirmada y con otras cosas. Entonces, voy a necesitar introducir esa negación, porque tengo la fórmula, pero no está negada. Tengo que introducirle esta negación, ¿sí? Aquí. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Una demostración condicional. ¿Qué significa? Voy a suponer R, que es lo que quiero negar. Y voy a intentar demostrar que de R, que es lo que quiero negar, se sigue una contradicción. Si logro eso, ya tengo R negado, que es lo que quiero concluir. ¿Sí? Entonces, de R se debe seguir una contradicción. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo más sencillo es pues, seguir las premisas. R me están diciendo que implica P y Q. Muy bien. P conjunción Q. Por eliminación del condicional que está en 1 con el antecedente que está en 3A. Ok. ¿Qué más me sirve? Bueno, ya teniendo P y Q, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo Q, tengo negación de P. Voy a utilizar Q para quitar este condicional y ver qué me sale. Q por eliminación de la conjunción que está en 3B. En B, quedarme con negación de P por eliminación del condicional que está en 2 con el antecedente que tengo en 3C. E, ya que tengo negación de P, ¿de qué me sirve eso? Pues quiero llegar a una contradicción, recuerden. Pues resulta que tengo P afirmado aquí, nada más lo quito. P por eliminación de la conjunción que está en 3B y ABCD, F. Nada más los pongo juntos, P, conjunción, negación de P por introducción de la conjunción que está, de las cosas que están en 5, perdón, ¿cuál 5? 3D y 3E. Y ya tengo una conjunción de una fórmula con su negación, es decir, ya tengo una contradicción, ¿sí? Y recuerden, la regla me dice, si tú, al suponer una fórmula, puedes demostrar que implica una contradicción, que es lo que acabo de hacer, pues en el siguiente paso puedo decir negación de R por introducción de la negación aplicado, bueno, por la demostración que hice en la línea 3. Y ya está, ¿sí? Fíjense que está, espérame, nada más déjame mostrar esto en el libro. Es como está aquí la regla. Aquí está. Introducción de la negación. Es precisamente lo que acabo de hacer. Suponer una fórmula A y de ahí demostrar que esa fórmula A, es decir, esta es mi caja, es una suposición. Voy a suponer una fórmula A, la que sea, la que me importe, la que quiera negar, pues. Porque de nuevo, la idea es llegar a una contradicción para negarla, ¿no? Entonces voy a suponer A y demostrar con mis premisas y mis reglas, esos son los 3 puntos, que puedo inferir una fórmula y su negación. Puede ser la misma fórmula, puede ser otra fórmula. Por eso puse B. Puede ser la misma que tengo en A o puede ser otra. Al llegar a la contradicción, cierro mi caja, cierro mi razonamiento por suposición. Y digo, mira, si tengo A, voy a llegar a una contradicción. Por lo tanto, A debe ser falsa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo en el pizarrón?
que voy a poner ahora mismo. Ya está. Supongo R, déjame ponerlo en rojo. Pongo R, y de ahí muestro que con las premisas que tengo y las reglas, fíjense, todas estas, aquí están las premisas que usé. Utilicé 1, 3A que ya tenía, 3B que ya tenía antes, 2, 3C, 3B, 3D, 3C. ¿Sí? Entonces son las premisas que ya tengo arriba, ¿no? Mediante las reglas, estas son las reglas que utilicé. Todo me lo especifica la demostración. ¿Sí? Entonces, utilizando esas dos cosas, hice este razonamiento y llegué a la conclusión de que P y no P, una contradicción. Es decir, al suponer R, llego a una contradicción. La regla me dice, y cuando eso pasa, tú puedes concluir que R era falsa por introducción de la negación, porque al suponer R, llegas a contradicción. Ahora sí. Mi pregunta era que entonces no importa cuál de las letras, o bueno, cuál de las atómicas, no me acuerdo cómo se llamaban, esté siendo contradecida, sino mientras, por ejemplo, así pudo haber sido R, así pudo haber sido P, así pudo haber sido Q, no importa cuál de las letras que haya en la fórmula sea la que esté en contradicción. Sí, exacto. Mientras llegues a una contradicción. No importa con qué letras, pero a una contradicción. Ok, ¿Sí? gracias. Bien, gracias. Ahora vamos a ver la regla de eliminación de la negación. Es exactamente lo mismo, pero como a la inversa, digamos. Voy a hacer lo mismo, que es, bueno, les voy a escribir acá en el pizarrón la regla. La regla es esta. Es, si yo supongo que A es falsa y de ahí, mediante mis reglas y mis premisas, llego a una contradicción, otra vez P y no B, de este razonamiento por suposición, puedo concluir que A de hecho es verdadera. ¿Sí? Entonces, elimino la negación al mostrar que si A fuera falsa, una fórmula fuera falsa, llegaría a una contradicción. ¿Sí? Entonces, debe ser verdadera. Así quito la negación. La regla, no, fíjense, ninguna de las dos reglas, lo voy a poner aquí. Voy a poner una nueva lámina. Ninguna de las dos reglas es yo tengo A, por lo tanto, no A. Esta regla es totalmente inválida, es claramente inválida. ¿Por qué? Porque si tengo verdad aquí, pues claro, esta va a ser falsa. Por definición de un argumento inválido es partes de premisas verdaderas y llegas a conclusiones falsas. ¿Sí? Entonces, esta ni siquiera es regla, pues, esta no es. Eliminación de la negación tampoco es, tengo una fórmula negada y concluyo la misma fórmula afirmada. Tampoco es, porque si esta estaba dentro de mis premisas, la supongo que es verdadera. Ahora bien, pero si es verdadera la negación de A, pues A debe ser falsa, es decir, A es falsa. Y otra vez pasé de verdad en premisas a falsedad en la conclusión, lo cual por definición es inválido. Entonces ninguna de las dos es la regla. Y las reglas son más complejas. Las reglas son, si a partir de suponer una fórmula afirmada muestras que se sigue una contradicción, la fórmula de hecho es falsa. Si a partir de suponer la fórmula negada muestras que se sigue una contradicción, la fórmula de hecho es verdadera. ¿Sí? Lo que está aquí. Esta es eliminación de la negación. Estoy eliminando la negación de A. Y la otra, que es introducción de la negación, es la misma idea. Pongo A, llego a una contradicción, concluyo que A debe ser falsa. ¿Sí? Entonces, tenía una negación, se la quité. No tenía negación, se la introduje. Todo mediante razonamiento suposicional y mostrar que de una fórmula se sigue una contradicción. ¿Sale? Y esto es lo que se conoce como reducción al absurdo. Mostrar que de una cosa se sigue una contradicción, un absurdo lógico. En lógica, el único absurdo es la contradicción, porque siempre es falsa. Vamos a ver un ejemplo de cuál es la que estamos viendo. Eliminación de la negación. Pongamos que tengo P sí, solo sí, T y S. Y tengo 2 si T, entonces negación de Q. Y además tengo tengo Q. ¿Sí? De aquí voy a mostrar que se sigue
que P, supongamos que aquí más bien tengo negación de P. Aquí voy a mostrar que se sigue P. ¿Sí? Este es el ejercicio. Lo voy a mover tantito. Turururum. Ok, entonces otra vez tengo negación de P y quiero concluir P, pues obviamente voy a tener que eliminar esa negación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues hacer la regla, ¿sí? Voy a ponerla de este lado. Ay. Perdón, es que estoy moviendo la pantallita del video y ya está. Ok, en 4 voy a de nuevo a suponer la fórmula que está negada y a la que le quiero quitar la negación, ¿sí? Voy a suponer primera línea de mi razonamiento suposicional, negación de P, porque de nuevo quiero concluir P sin negación, suposición. De negación de P yo tengo que mostrar que se sigue una contradicción, ¿ok? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues veamos qué podemos hacer con negación de P. En principio, quitar este bicondicional, quedarme con T y S. ¿Sí? Entonces tengo P, que es equivalente con T y S. Perdón, tengo negación de P, que es equivalente con T y S según la línea 1. Y como tengo negación de P en mi supuesto, pues de ahí debe seguir T y S por eliminación del bicondicional que está en 1 con el equivalente que está en 4A. Bien. Ya teniendo T y S, ¿cuál me puede servir? Pues fíjense, en 2 tengo si T, entonces negación de Q. Y en la conclusión, y en 3 tengo Q. Ah, pues voy a quitarme de S para quedarme con T. Eliminación de la conjunción que está en 4B. Y ya teniendo T, puedo quedarme con negación de Q por eliminación del condicional que está en 2 con el antecedente que está en 4C, perdón. Ya teniendo negación de Q, fíjense, tengo a Q afirmada en 3. Nada más los pongo en conjunción. Bueno, voy a poner primero Q. Digo, no importa en realidad mientras tenga Q y no Q, pero para que sea más explícito, por introducción de la conjunción de ¿qué? De la fórmula que tengo en 3 y de la fórmula que tengo en 4P. ¿Sí? Y ya llegué a una contradicción que era lo que necesitaba para quitar mi negación. Cierro y en 5 digo, bueno, acabo de demostrar que, en 5 digo, acabo de demostrar que si tuviera negación de P, se seguiría una contradicción. Así que no puedo tener negación de P, se debe seguir que P es verdadera, porque de nuevo, si fuera falsa, habría contradicción. Y eso siempre es falso. Así que debe ser P verdadera, lo cual dice que, perdón, lo cual es por eliminación, en este caso, de la negación aplicado en la línea 4. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Cri, 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 cri. Bueno, a falta de app, para no pagar 19 pesos. Bueno, entonces, el jueves vamos a empezar con cuantificacional. Así que de tarea van a hacer ejercicios de estas reglas y leer sobre cuantificacional, que les voy a decir ahorita qué páginas. Ya lo pensé bien. Todavía hay algunas reglas que sería bueno ver de proposicional. Reglas como silogismo disyuntivo, doble negación, transposición, silogismo hipotético. Pero las vamos a ver junto con cuantificacional, yo creo. ¿Sale? Cuando veamos... ¿qué será bueno? Déjame pensar. No, quizás es bueno no mezclarlo y ya después introducir cuantificacional. Sí. Entonces, mejor el jueves, empezamos cuantificación hasta el próximo lunes, y el jueves vemos las últimas reglas y practicamos proposicional para ya entrar de lleno a cuantificacional el lunes. En la página, otra vez no funciona porque, allá está, en la página 187 del libro está, la página 187, déjenme.
está la tabla con todas las reglas, ¿sí? Ahí están todas. Son todas las reglas que hemos visto, que son de introducción y de eliminación, para la conjunción, para la disyunción, para el condicional y para el bicondicional y para la negación, ¿sí? Para que se las aprendan. Eso sí, lo siento, siempre hay que aprender cosas en cualquier aprendizaje, hay que aprenderse ciertas cosas de memoria y aquí son las reglas. Se las tienen que saber para el examen, porque el examen los voy a estar vigilando, que no saquen nada. Sí, ya estoy pensando, cuando hagamos el examen, que va a ser, yo creo que, ¿en que estamos? En junio, o yo creo que va a ser a finales de julio. No, hay que ver lo de las vacaciones. Tengo que ver el calendario. Pero todos van a tener que prender su cámara para que pueda verlos mientras hacen el examen. Lo siento. Entonces, ese día se arreglan, se bañan. No importa, no, me da igual. Lo único que importa es que ese día pues prendan su cámara para que los vean mientras hacen su examen y ya. En ambos lados se tiene que mostrar una contradicción. Si lo decías para las eliminaciones e introducciones de la negación, no hay ambos lados. Solo en la eliminación de la disyunción es cuando se utiliza esto de dos razonamientos por suposición como paralelos, ¿sí? Solo ahí. ¿Por qué dos? Porque es una disyunción, pues es una binaria, vas a tener dos fórmulas, y la idea es mostrar de ambas fórmulas que se sigue lo mismo. En cambio, en la introducción y eliminación de la negación, solo tienes un razonamiento suposicional que supones aquello que quieres o bien negar o bien quitarle la negación. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok, y ya, cuídense.